de, vieron que el título de esta predicación era "Si no te diste cuenta", ¿sí? Y a veces en nuestra cotidianeidad hay cosas que pasamos por alto, que quizás en esto del ir y venir, bueno, de nuestros quehaceres diarios, hay cosas, no nos detenemos a pensar en lo más importante, ¿sí? Y es lo que quería hablar hoy, ¿sí? De que muchas veces no sabemos en qué ser útiles para Dios, ¿sí? ¿Qué puedo hacer yo desde donde estoy para ser útiles para Dios, ¿sí? A veces pensamos que solamente puedo ser útil para Dios si estoy sirviendo en algún ministerio en la iglesia, si estoy haciendo algo importante, así con chapa. Y, y hoy quería hablar un poquito de que esto no es tan así, y que primero Dios habló a mi vida, y busqué varios ejemplos de mujeres en la Biblia de que sirvieron a Dios y que fueron útiles para Dios desde su lugar, desde donde estaban. Y vamos a ver en primer lugar a Sara, ¿sí? En Génesis 18 relata cómo Dios ya le había prometido a Abraham que iba a tener una descendencia muy grande, ¿sí? Y acá viene a anunciar, ¿sí?, la promesa de su hijo, de Isaac. Dice que Dios les habla y les dice que van a tener un hijo. Y Sara escucha desde adentro de la tienda, dice, y reacciona de una manera particular. Vamos a leer en el capítulo 18, desde el versículo 10, no, desde el 9 más bien. Le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después de que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y muchos pensarán que no, ¿cómo Sara reaccionó de esa forma? ¿Sí? Y he escuchado muchas veces que a Sara se la apunta diciendo, no, ¿cómo se va a reír si era Dios mismo hablándole, diciéndole esta promesa? ¿Sí? Pero creo que muchas de nosotras, si hubiésemos estado en ese lugar, quizás reaccionábamos de la misma forma. Porque, lógicamente, si lo pensamos, era algo imposible, ¿sí? Pero, como dice la palabra, para Dios no hay nada imposible. Y a veces nosotros estamos en posiciones o pensamos, no, ¿cómo Dios me va a usar ahora? ¿En qué me va a usar si ya quizás ya serví toda mi vida, ahora qué me queda para hacer? O muchas de ustedes quizás ya piensan, no, a esta altura de mi vida, ¿qué voy a hacer para Dios? O no encuentran
no se encuentran que son útiles ya. Y creo que Sara se sentía así, de que ya a su edad avanzada, como dice la Biblia, ella ya no era útil para esta tarea que Dios estaba dando de ser madre. Pero, como dice la Biblia, que para Dios no hay nada imposible, así, cada una de nosotras, si Dios nos manda a hacer algo, si Dios nos está hablando para servirle, entonces somos útiles y podemos hacer eso que el Señor nos está hablando. Y a veces nos falta un poquito de fe cuando Dios nos habla. A veces nos falta un poquito de fe cuando pensamos, ay, qué bueno sería, y se nos ocurren ideas para servir a Dios, para ayudar a otros. Y decimos, no, ¿cómo lo voy a hacer yo? Yo que no tengo tiempo, que no, que me duelen las piernas y estoy mucho tiempo parada, pasan cosas así, ¿no? O el frío, o esto, lo otro, y nos ponemos a pensar y se nos ocurren un montón de excusas para decir no puedo. ¿Sí? Y he escuchado muchas personas que dicen, no, estaría bueno hacer algo, una idea para evangelizar, una idea para llevar la palabra, y dicen, no, pero justo ese día no puedo. Y la piensan un poquito más, la pensamos un poquito más, y se nos ocurren un montón de excusas para desanimarnos y decir, bueno, no puedo. Y nosotras podemos reaccionar así como Sara por un montón de excusas que se nos pueden ocurrir. Pero tenemos que saber que no somos nosotras, sino que es Dios quien nos promete y que nos ayuda en todo. ¿Sí? Y que nosotros solamente tenemos que tener fe. Sara después es nombrada como uno de los héroes de la fe. ¿Sí? Pero ¿cómo si se rió, si no creyó en ese momento? Pero aún así ella lo hizo y aún así ella creyó. ¿Sí? Entonces, aunque nos parezca imposible, tengamos fe, porque Dios cumple sus promesas, porque Dios es quien nos ayuda, nos da las herramientas para hacer lo que nos manda. ¿Sí? Otro de los ejemplos en el que pensaba era Esther, ¿sí? La reina Esther. Muchos conocemos su historia, ¿sí? Y yo pensaba en este versículo, en Esther capítulo 4, vamos a leer muchos versículos hoy. Esther capítulo 4, versículo 14, ¿sí? Recordemos su historia de que ella fue elegida dentro de muchas mujeres para tomar el lugar de Vasti, la esposa del rey, ¿sí? Para ser reina. Y ya ella en ese lugar ocurre un problema y mandan a matar a todo el pueblo judío. ¿Sí? Ella era parte del pueblo judío. Y ella no sabía qué hacer. Estaba en una posición donde no sabía qué hacer, porque si mataban a todo el pueblo judío, entonces ella también. Y Mardoqueo, que era quien la había criado, le dice, entonces dijo Mardoqueo desde el versículo 13, que respondiese a Esther, no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Sí?
Y yo me quedaba con esta pregunta, ¿sí? ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al lugar donde estás? Vemos después que Esther, la reina Esther, ¿sí? Ayuda para que no maten al pueblo judío. ¿Sí? Ella fue la parte importante de que esto no sucediera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenía una posición, ¿sí? Que la habilitaba para, o sea, era una posición importante, ¿sí? Que ella usó a favor de su pueblo. Y yo pensaba, ¿en qué posición estamos? ¿Dónde estamos? ¿Sí? Cada uno de nosotros. ¿Sí? Ya sea en su familia, en su trabajo, en donde estén. Dios puede usarlas en el lugar donde están, ¿sí? Quizás dicen, no, este trabajo no me gusta, pero Dios puede usarte aún en ese trabajo que no nos gusta. O estar en una familia donde quizás las cosas no son tan fáciles, quizás hay problemas, no todos conocen al Señor y sabemos lo que conlleva eso, sí, pero Dios te puso en esa familia para que seas útil para Él, ¿sí? Para que seas como la reina Esther, ¿sí? Que puedas ayudar en su plan, ¿sí? ¿Quién sabe si para esta hora has llegado a ese lugar en donde estás, ¿sí? Yo me hacía esta pregunta, ¿sí? Así como Mardoqueo se le hizo a Esther, me hacía esta pregunta a mí misma. ¿Quién sabe si para esta hora Dios te puso ahí donde estás? Solamente tenemos que ponernos en manos de Dios y Él nos va a usar, ¿sí? Como sus instrumentos para llegar a otros ahí en ese lugar, ¿sí? Para predicar su palabra, para ayudar a una persona que necesita de Dios. Así que yo pensaba en esto, en que nada es por casualidad. No por casualidad, Esther era preciosa, como decía la palabra, no por casualidad fue elegida, sino porque Dios tenía un plan, porque necesitaba que Esther esté en ese lugar, ¿sí? Pero lo que yo veía en Esther, sí, también, es que ella se preparó, ¿sí? Así como todas las mujeres que se habían preparado, ella se preparó, ¿sí? Dice que quien la crió, Mardoqueo, le había enseñado, ¿sí? Y cada uno de nosotros también tenemos que estar preparados para cuando sea el momento que Dios nos diga y nos mande, ¿sí? A hacer una tarea. De igual forma, tenemos que estar preparados para cuando Dios nos mande, ¿sí? El lugar donde estamos, en el lugar donde estamos, Dios puede usarnos y tenemos que estar preparados para eso. Otro de los ejemplos que había visto, que por ahí no lo había tenido tan en cuenta, pero leía y me llamó la atención, lo vemos en Éxodo, capítulo 2, de versículos 3 al 9. Y acá habla de la historia de Moisés, ¿sí? De cuando era bebé, de que estaban matando a los bebés, ¿sí? Que Faraón había mandado a matar a los bebés, a los varones judíos. Y la mamá de Moisés lo prepara en unas canastitas y lo tira en el río para salvarlo, ¿sí? Dice versículo 3,
Dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. ¿Sí? Voy a hablar de la hermana de Moisés, ¿sí? Y de esta pequeña acción que hizo. Dice más adelante que la hija de Faraón lo vio, lo tomó, ¿sí? Y la hermana de Moisés se le acerca. Dice, entonces su hermana, en el versículo 7, dice, dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño, le pregunta. Y rápida llama a su madre, a la madre de Moisés, ¿sí? Para que críe a Moisés. Fue muy atenta, ¿sí? Fue muy atenta en lo que hizo, quizás muy insignificante, podemos pensar, pero fue muy importante y determinante para la vida de Moisés esto, ¿sí? Que lo críe su propia madre judía fue importante, ¿sí? Para Moisés y para todo lo que él haría después. Todo por una pequeña acción que estuvo su hermana, ¿sí? Primero, de seguirlo por el río, y segundo, de ser rápido y acercarse y hacerle esta pregunta a la hija de Faraón. Y lo que yo me detenía a pensar era que una pequeña acción que podemos hacer, una pequeña acción de nosotros, puede cambiar la vida de otra persona, ¿sí? Puede ser importante para que Dios obre en esa persona. Quizás sea, no sé, desde un saludo, desde un abrazo, desde alguna acción pequeña, pero si eso muestra a Cristo, puede cambiar la vida de otra persona. Dice en Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Si todo lo que hagamos, en otra versión dice, como representantes de Jesús, ¿sí? Todo lo que hagamos, hagámoslo, ¿sí? Como representantes de Jesús, ¿sí? Mostrando su amor, mostrando, ¿sí? Su carácter, porque no sabemos, ¿sí? ¿A quién puede impactar esta acción? ¿Sí? ¿A quién estamos ayudando, ¿sí? Con lo que estamos haciendo? No sabemos quizás quién nos está mirando y quién nos está observando en este momento, ¿sí? Como la hermana de Moisés, también seamos atentas, ¿sí? Con quienes nos rodean, para ver qué es lo que necesitan, para ver en qué podemos ayudar, ¿sí? ¿Qué podemos hacer para mostrarle a Cristo? Fue una acción quizás pequeña, pero que fue importante, ¿sí? Para la vida de Moisés. Seamos atentas para que cada acción que hagamos, de la forma que hablemos, de la forma que hagamos las cosas, sea de impacto para la vida de otras personas, ¿sí? Que cuando venga algún compañero de trabajo o algún familiar o un vecino o quien sea a preguntarnos, vos tenés algo diferente, podamos decirle, ese algo es Jesús, ¿sí? Y así poder impactar sus vidas, ¿sí? Cuando vemos a alguien que quizás no la está pasando muy bien, podamos darle alguna palabra de aliento que puede cambiar tu situación, ¿sí?
Cuando vemos a alguien que necesita oración, podamos orar en el momento, ¿sí? Ser atentas en esas pequeñas acciones, porque eso puede cambiar mucho en la vida de las otras personas, ¿sí? Y yo pensaba, ¿sí?, en estas mujeres, y ahora voy un poco al título de esta, de lo que estoy compartiendo. En ese momento, ¿sí?, de lo que hablamos, se habrán dado cuenta de lo importante que serían, de lo importante que sería eso que estaban haciendo. Se habrán dado cuenta, la hermana de Moisés se habrá dado cuenta de lo importante que iba a ser esta pequeña acción. Esther se habrá dado cuenta en ese momento de lo grande que sería que ella interviniera en esa, a favor de su pueblo. Y a veces nosotras quizás no nos damos cuenta de que en nuestra vida o lo que estamos haciendo puede ser tan importante en un plan mayor de Dios, ¿sí? Una pequeña acción puede contribuir muchísimo en un plan de Dios, mucho más grande de lo que podemos entender o podemos llegar a pensar. Y voy a finalizar, ¿sí?, con el ejemplo de María, la mamá de Jesús, ¿sí? En Lucas 1 relata el nacimiento de Jesús y cómo el ángel anunciaba el nacimiento de Jesús. En el versículo 30 dice que María cuando lo vio le dio miedo, ¿sí? Y el ángel le responde y le dice, María, dice, entonces al ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Sí? Y le sigue hablando de Jesús, ¿sí? Le da la promesa de Jesús, ¿sí?, de que Dios la haya escogido para esta tarea. Y ella responde de esta forma. Versículo 38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Y el ángel se fue de su presencia. Esta actitud que tuvo María era algo, yo me imagino, para María que se estaba por casar, ¿sí? Era un suceso que iba a cambiar por completo todos sus planes, ¿sí? Y ella, sí, tuvo esta actitud de sierva delante de Dios y dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra, ¿sí?, a lo que Dios le había hablado. A veces, quizás hay cosas que pasan que un poco nos descolocan, pero son en esas situaciones donde Dios nos quiere usar. Y es ahí donde más tenemos que tener esta actitud de siervas, ¿sí? Siervas de Dios, como se definió María, ¿sí? Listas, ¿sí?, para servir a Dios en lo que nos esté mandando, ¿sí?, en lo que nos esté hablando, ¿sí?, en lo que nos toca, ¿sí?, en la parte que nos toca, ¿sí? Que en nuestra vida diaria, si tengamos esta actitud de que soy sierva de Dios, ¿sí? Y que mi voluntad es hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Miraba a estas mujeres y decía, qué importante
es estar llena de fe para creerlo a Dios, ¿sí? Lista para cuando el Señor me hable, atenta para, para ser de bendición para quienes me rodean, ¿sí? ¿Sí? Y todo el tiempo tener esta actitud de que soy sierva de Dios, ¿sí? Y que no hago mi voluntad, sino la voluntad del Padre. En cosas, tanto en cosas pequeñas como en cosas por ahí que nos parecen muy grandes o que nos pueden desbordar, podemos ser importantes para el plan de Dios, para el reino de Dios, ¿sí? Una actitud nuestra puede ser determinante, pero nosotros tenemos que tener esta actitud como estas mujeres, ¿sí? Y confiando en Dios plenamente. Y a veces decimos, no, ¿cómo yo puedo ser parte del plan de Dios? ¿Sí? ¿Cómo yo puedo hacer algo si a veces nos sentimos, como decía al principio, quizás inútiles o que no somos capaces o que no estoy preparada? Sí, puede ser. Pero como le dijo el ángel a María, en el versículo 30, dice, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Cada uno de nosotros como María hemos hallado gracia delante de Dios. Y es todo lo que importa, todo lo que necesitamos, ¿sí? Tenemos su Espíritu Santo, ¿sí? Por lo tanto, somos capaces para toda buena obra, ¿sí? Somos capaces de hacer lo que Dios nos manda, ¿sí? Podemos ser esa persona que Dios mande para hablarle a alguien que lo necesita, ¿sí? Podemos ser esa persona que ore por un enfermo, ¿sí? Y Dios lo puede sanar. ¿Sí? Podemos ser esa persona que con un abrazo pueda mostrar el amor de Dios, ¿sí? Entonces, para todo lo que tengamos a la mano, para todo lo que Dios ponga en nuestras manos, somos capaces. ¿Por qué? Porque hemos hallado gracia delante de Dios, ¿sí? Y saber eso a mí llenó mi corazón, ¿sí? Y espero que a ustedes también. Entonces, como decía el título, si no te diste cuenta, ¿sí? Sos útil para el reino de Dios, ¿sí? En donde estés, ¿sí? En lo que te toque hacer, ¿sí? Como madres, como abuelas, como tías, ¿sí? Como desde el lugar, ¿sí? Que tenemos en nuestros trabajos, ¿sí? O con los vecinos, ¿sí? Con las personas que conocemos, ¿sí? Somos útiles en manos de Dios. Y podemos ser muy importantes, ¿sí? Para un plan mayor de Dios. Así que eso era lo que quería compartirles hoy y alentarlas a que en su día a día, ¿sí? Tengan esta actitud de siervas, de decir, bueno, Señor, ¿en qué te sirvo hoy? ¿Sí? ¿Qué es lo que querés hacer con mi vida hoy? ¿Qué es lo que querés que haga hoy? ¿Sí? ¿Para quién puedo ser de bendición? ¿Para quién puedo ser? ¿Sí? ¿A quién puedo llevarle tu palabra? ¿Sí? Mostrar tu amor. Y eso es cada día de nuestra vida, ¿sí? Así que bueno, vamos a orar para darle gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, porque, Señor, nos alienta, Señor, nos anima. Gracias, Señor, porque hemos hallado gracia, Señor,
delante de vos y te damos gracias, Señor, porque aún muchas veces siendo quizás incapaces, Señor, vos, Señor, aún así nos mirás, Señor, y nos capacitas, Señor, para ser instrumento en tus manos. Gracias, Señor, porque en tus manos somos útiles, Señor. Señor, y te pido que cada día en nuestras vidas tengamos presente esto, Señor. Podamos ser atentas, Señor, podamos estar siempre listas, Señor, para atender a tu llamado, Señor. Señor, y que podamos tener un corazón de sierva, Señor, buscando siempre hacer tu voluntad. Gracias por tu palabra, Señor, y porque, Señor, vos sos bueno, Señor, y nos hablas con amor, Señor. Gracias te doy, Señor, y gracias por cada una de mis hermanas. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Alana. Vamos a parar la grabación.